Queridos hermanos, en el culto de hoy celebraremos la Santa Cena. Por eso, les invitamos a que puedan disponer de los elementos, pausando el video y así compartir juntos esta instancia. Queridos hermanos, buenos días, les saludo en el nombre del Señor y manifiesto mi alegría de poder de nuevo ver sus rostros y estar reunidos en el nombre de Jesucristo. Dispongamos nuestros corazones y nuestras mentes para alabar al Señor. Te levantas, te alimentas, te viste y te casas, y si te encuentras enfermo, le pides y Él te sana. Piensas que lo tienes todo, pero algo especial te falta. Aunque ahora no lo entiendas, lo comprenderás mañana. Si tú supieras, amigo, lo mucho que Dios te ama, te lo muestra cada día desde las horas tempranas. Es de niño sin entenderlo, al sabio le es cosa extraña. Pero a ti Dios te ama tanto que como a un niño Él te habla. Queridos hermanos, les saludamos en el amor del Señor, confiando que Él esté con cada uno de ustedes. Con alegría compartimos este culto en el día que celebramos a los niños, que sea Dios que los dirija y nos acompañe. Inclinemos nuestros rostros para dirigirnos en la oración de invocación. Señor y Padre nuestro, le damos las gracias por reunirnos una vez más como comunidad de fe. Le pedimos, Señor, que cada uno de nosotros, no importa dónde estemos, podamos sentir su presencia, renovando y transformando nuestras vidas de acuerdo a tu voluntad, para que siendo miembros distintos de tu cuerpo, podamos ser uno en Cristo. Amén. Hermanos, queremos compartir una linda alabanza que nos interpreta Valentina y Piero. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar en mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar
A continuación, nos uniremos a la oración de confesión, teniendo la seguridad que Él nos ve, nos escucha y perdona todas nuestras faltas. Señor, en este momento nosotros venimos delante de tu presencia, humillados y postrados ante ti, para rogar de tu perdón. Estamos en constante pecado, Señor. Tenemos diferencias con nuestro prójimo. También pensamos cosas que a ti no te agradan. Y sabemos que eso no es una conducta que a ti te agrade. Es por eso, Señor, que nosotros te pedimos perdón. Te pedimos perdón por cada pecado que hayamos cometido delante de tu presencia. Y rogamos de tu misericordia para con nosotros. Te pedimos que tú nos perdones, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y también sabemos, Señor, que en la cruz el Señor Jesucristo clavó todos nuestros pecados. Es por eso que ahora nosotros oramos con fe, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Cada hora, cada minuto, cada segundo, Dios nos provee de bendiciones, muchas que son imperceptibles a nuestra vista y a nuestro sentir. Por eso, demos gracias a Dios, uniéndolos en la oración de gratitud. Padre nuestro, que estás en el cielo, quiero darte gracias en este día, por todas tus bendiciones, por este mundo que tú creaste para nosotros. Gracias, Dios mío, por el sol, la luna, las estrellas que podemos ver. Gracias por nuestros amigos, por este día especial para nosotros, los niños. Día que podemos celebrar acompañados de nuestros seres queridos, dando gracias por tus cuidados y por tu inmenso amor. Todo esto te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, unamos nuestras voces en la alabanza. No hay otro nombre en el mundo, no hay. Que interpretará Paolo, Piero e Ian. No hay otro nombre en el mundo, no hay otro nombre que pueda salvar. Jesús es el nombre que debes buscar si deseas tu vida salvar. Oh sí, no hay otro nombre que pueda salvar. Oh sí, Jesús, si deseas tu vida salvar. No hay otro nombre en el mundo, no hay otro nombre que pueda salvar. Jesús es el nombre que puedes buscar si deseas tu vida salvar. Oh sí, no hay otro nombre que pueda salvar. Oh sí, Jesús, si deseas tu vida salvar. Hermanos, si bien nuestro templo aún sigue cerrado y probablemente por un tiempo más, como iglesia seguimos trabajando y mostrando que Dios está en medio nuestro. Damos a conocer la vida de la iglesia y de sus distintas actividades. Queridas hermanas y hermanos, en medio de este culto dirigido por los niños, queremos detenernos y volver a reflexionar acerca de la solidaridad como parte integral de la fe bíblica. El primer domingo de agosto recordamos cómo es que Dios es el primero y más solidario de todos, y la semana pasada, cómo la misma instrucción de Dios dada en el Pentateuco considera una ordenanza el cuidar del pobre y menesteroso. Hoy queremos echar un vistazo a la literatura sapiencial de sabiduría en la Biblia. El pueblo de Israel contaba con un compendio de proverbios que buscaban reflejar no solo cómo vivir bien de acuerdo a un mundo que tiene sus propias reglas, sino que también a meditar sobre lo que Dios quiere y valora en esta vida. Así,
Proverbios 14:21 dice: peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Y Proverbios 14:31: el que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Misericordia de los pobres. Para aquel que los hizo, es valiosa, y eso convierte a quien la practique en bienaventurado. ¿Qué nos falta para adueñarnos de esta perspectiva? Como Iglesia Metodista de Providencia, queremos apoyar a tantas familias que están pasando momentos difíciles producto de la pandemia, canalizando nuestra ayuda en 2 líneas: ayudar a familias de nuestra congregación con necesidades, como también apoyar la obra de Ollas Solidarias que está liderando nuestra Iglesia Metodista a nivel nacional. Les invitamos a realizar sus aportes a la cuenta corriente de nuestra Iglesia e informar vía correo electrónico su aporte a la campaña de misericordia. Que el Señor les bendiga. En este tiempo de pandemia valoramos más que nunca la vida. Es por eso que nos alegramos de celebrar a quienes esta semana cumplen años y les cantamos en su día. Feliz cumpleaños deseamos para ti, que el Dios omnipotente te quiera bendecir. Feliz cumpleaños, de Dios felicidad, que tengas en la vida y por la eternidad. Voy a rogar de que inclinemos nuestros rostros para orar al Señor. Dios nuestro, venimos ante ti a plantear, Señor, las necesidades que existen dentro de nuestra iglesia y de nuestras familias. Queremos, Señor, de que una vez más tú tengas una mirada de misericordia hacia nuestras vidas. Rogamos, Señor, por todos aquellos hermanos y amigos y amistades nuestras que han perdido a un ser querido en este fragor de la pandemia. Señor, sabemos cuán difícil es poder encontrar el consuelo cuando uno de los nuestros parte a tu presencia. Pero también, Señor, tenemos la certeza de que el que muere en ti resucita para vida eterna. Y queremos, Señor, pedirte que tú puedas hacer de que aquellas familias que están pasando por ese dolor puedan volver su vista a ti y puedan confiar en ti, Señor, que tú, en tu misericordia, acoges al pecador. Dale, Señor, de tu paz. Ayúdalos en sus necesidades. Rogamos, Señor, por todos aquellos nuestros hermanos y hermanas y por nuestros conciudadanos que en este momento no tienen un trabajo para llevar el pan de cada día a su casa. Señor, sabemos cuán desesperante es para aquellos padres y madres que no tienen la posibilidad de proveer el sustento de cada día. Señor, despierta tú nuestros corazones para que podamos solidarizar con ellos. Y, Señor, aún de aquello que nos hace falta, podamos compartir con nuestros hermanos necesitados. Te rogamos, Señor, por aquellos hijos tuyos que están en el lecho del dolor y que están pasando por una enfermedad grave o que están pasando por algún problema difícil. Señor, que
tu mano se extienda una vez más hacia ellos y puedas tocar sus cuerpos cansados, sus cuerpos enfermos, y puedas recrear, Señor, la vida en ellos y ellos puedan levantarse y dar testimonio de lo que tú has hecho en ellos. Permite, Señor, de que aquellos que están pasando por problemas difíciles, que tú puedas iluminar sus mentes y mostrarles, Señor, una luz de esperanza para que ellos puedan volverse a ti y confiar de que tú le vas a sacar adelante con bien. Pedimos, Señor, por nuestra iglesia, en forma particular, que tú seas con cada uno de sus miembros, laicos y pastores, que nos ayudes, Señor, en nuestras necesidades, que nos dé sabiduría en los momentos en que tengamos que enfrentar situaciones difíciles, y por sobre todas las cosas, Señor, que tu amor permanezca en nosotros. Colocamos delante de ti todas estas nuestras necesidades, sabiendo, Señor, que tú responderás de acuerdo a tu voluntad. Y lo hacemos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, les invito a abrir sus Biblias en el Nuevo Testamento, en el libro de Mateo 14, 13 al 21, y a seguir la lectura bíblica para luego escuchar la reflexión que nuestro pastor Neftali nos compartirá. Leo la lectura bíblica de este domingo, que está en Mateo, capítulo 14, del versículo 13 al versículo 21. Leo en el nombre del Señor. Oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tiene necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a todos los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, donde las cestas estaban llenas. Y los que comieron fueron como 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Queridos hermanos, es el momento de poder reflexionar acerca de la palabra de Dios que hoy día tenemos del Evangelio. Yo he titulado a esta reflexión: todos comieron y tuvieron suficiente. Hay un dicho que reza así: hay quienes viven para comer y otros quienes comen para vivir. La comida es un modo de conocer, una manera de vivir que refleja los vínculos entre las personas. El acto de comer ha sido tradicionalmente y un componente central en todas las grandes religiones, incluidas el judaísmo y el cristianismo. Por un lado, toda religión debe hacer referencia al hecho fundamental que sin comida y sin bebida no hay vida. Esto implica una necesidad, una dependencia que compartimos todos los seres creados. Veamos ahora el texto bíblico. Voy a ir
analizando un poco versículo por versículo para poder entender lo que el Señor nos quiere decir. El verso 13 comienza cuando Jesús había escuchado a los discípulos de Juan el Bautista que vinieron a él para contarle la noticia de la muerte de su maestro. El Bautista había sido muerto en el palacio de Herodes. Llama la atención sobre el estrecho vínculo que se establece entre los discípulos de Juan el Bautista y Jesús. Frente a esta realidad, Jesús, al escuchar la noticia, se retira de allí. Esto parece indicar claramente una estrategia de Jesús. Él no se va a enfrentar con el poder constituido que solo mata. Él conoce la fuerza destructiva y no quiere confrontarse directamente con Herodes. En la metrópoli, esta sede del poder constituido en que se mató a Juan el Bautista. Por otro lado, de allí viene también la gran multitud que sigue a Jesús. El texto nos dice que la gente que estaba en la ciudad iba tras de él. Esta gente era gente marginada, que el proceso de concentración del Imperio Romano produjo en esta multitud. Es por la pobreza a que los sometió el emperador. Él le quitó sus tierras, le quitó sus casas, sus pertenencias. Él les exigió grandes impuestos que muchas veces ellos quedaban sin poder comer. Los medios de producción ya no les pertenecen. Sus tierras ahora pertenecen al imperio. Ciertamente motivados por su anhelo de una vida más digna, de una vida mejor, vinieron y están siguiendo a Jesús. Al descansar, Jesús ve una multitud. Él se había retirado para ir a un lugar lejano para vivir esta noticia triste que se le había dado. Pero cuando llegó al lugar donde él iba, se encontró con una multitud de gente que él siente una compasión profunda dentro de su corazón y se detiene para curar a sus enfermos. Este versículo 14 señala claramente que vivir de las migajas del imperio, ser expropiado y marginado, produce enfermedad. En un sistema de esclavitud y dependencia existe la acumulación que genera esta miseria y este sufrimiento en la multitud. La enfermedad viene como consecuencia de esto. La situación es de un sufrimiento a veces extremo. Y Jesús ve esta situación y Él quiere ayudar. Él se detiene y Él tiene misericordia de esta gente. Y a través de su ministerio, Él se preocupa. Los discípulos, ante la multitud, al ver que anochecía, le hacen una sugerencia práctica a Jesús. Y le dicen, despide a esta gente para que vaya a comer a sus casas o vayan a comprar algo. Ahora mismo la multitud
es el centro de la conversación. Los discípulos proponen comprar comida, pero tenían tan poco dinero que no le iba a alcanzar absolutamente para nadie. Y esta compra supone un sistema económico en el que alguien tiene el producto que se puede comprar canjeándolo por monedas de dinero. Pero la gente que había servido a Jesús no contaba con dinero en sus manos. Si lo tuvieran, ciertamente no se enfermarían ni tendrían hambre como es en ese instante. El versículo 16 nos dice que llega la reacción de Jesús a la propuesta de los discípulos. Su reacción es un desafío. Dadle vosotros algo de comer. Hace poco el versículo 15 nos dice que los discípulos habían propuesto despedir a la multitud. Sin embargo, Jesús no acepta esa salida individualista en la que cada uno se las arreglara solo. Ahora Jesús lanza este desafío que parece complicar la vida de sus discípulos. Sería mucho más fácil alejar a la multitud, evitando así la molestia de tener que alimentarlos. Para Jesús, sin embargo, la multitud no tiene por qué retirarse. Es posible comer donde se encuentran. Es posible alimentar a la multitud. Jesús está enseñando a la multitud diciendo: no es necesario que ustedes se vayan. El alimento está entre nosotros. El versículo 17 nos dice que la respuesta de los discípulos llega y dicen: solo tenemos 5 panes y 2 peces. Aquí estamos sin duda ante 2 números simbólicos. Juntos, los 2 al sumarlos hacen 7, lo que indican la totalidad o indican la plenitud. En la reacción de los discípulos queda claro que aún en ellos no se ha roto la ideología de comprar para uno mismo, de que cada uno tiene que arreglársela. Pero Jesús pide que le traigan los 2 panes y los peces. Aquí tenemos, los 2 peces y los panes. Aquí tenemos 2 alimentos básicos para la gente. Ahora Jesús señala el camino. Invierte la propuesta inicial de los discípulos. En lugar de despedir a la multitud para que se vayan a las aldeas a comprar, Él los organiza. Ordena a la multitud que se sienten en las hierbas. Toma el pan y el pescado y mirando al cielo los bendice. En este gesto, Jesús sigue la costumbre de su pueblo. Cada comida tenía un carácter religioso y se desarrollaba en una atmósfera de bendición. Lo mismo ocurre con la partición del pan, ya que, según la costumbre, esta partición expresa el inicio de la comida. Ahora bien, comer pan con alguien significa sobre todo establecer una alianza, hacer una amistad, empezar una relación. Además, lo más sorprendente de este versículo es que los discípulos están involucrados en distribuir los alimentos.
participan en la organización del pueblo, desempeñan un papel de servicio al compartir el pan. Se les desafía a ser parte de una nueva práctica propuesta por Jesús. La gente se está organizando de una manera nueva. Este proyecto de servir, de saciar el hambre, se pone en manos de los discípulos y de las personas que producen y comparten lo que de hecho es fruto de su propio trabajo, entendido y aceptado como un don de Dios que hace crecer el grano en la tierra. La multitud está organizada de tal manera que el plan y el proyecto de compartir hace posible que todos coman y estén satisfechos. Y todavía quedaban cestas llenas que se recogieron. Entonces había mucho. La realización de este excedente simboliza una vez más que el número 12 de cestas que recibieron indicaba la plenitud, la totalidad, que nadie quedó sin comer. Y el texto nos dice que habían 5.000 hombres, sin contar los niños y las mujeres. Teniendo en cuenta la marginación con que las mujeres eran sometidas en ese tiempo y los niños también, en ese momento hay una fuerte señal de que el proyecto de compartir propuesto por Jesús, nadie está marginado. Todos, mujeres, niños y hombres, participan, comen y se sacian. Podríamos seguir hablando sobre el texto, pero me parece necesario reflexionar en este instante. En los últimos años hemos sido testigos a nivel mundial de una escalada de precios de los alimentos. El crecimiento de la población, sumado a la escasez de recursos por un sinnúmero de razones sociales, políticas, climáticas, ha llevado a que el comer cueste caro. Y el comer bien lo hacen aquellos que tienen dinero, y los que no tienen sencillamente sobreviven y comen de las migajas que dejan los otros. Hoy esto se ha hecho más difícil con la pandemia, ya que en nuestro país, en nuestras ciudades, hay miles de personas que han perdido su trabajo y hay días sencillamente que no saben qué comer. El texto bíblico nos impulsa hacia un ideal, un sueño, una utopía. ¿Quién no querría ver cumplida la palabra que dice todos comieron y quedaron satisfechos? ¿Cuánta alegría habría en nuestros corazones si realmente así fuera? Y más aún cuando el texto apunta a que sobraron 12 canastas de alimento. La verdad es que es necesario que pensemos nosotros en esto. El texto comenzó diciendo que entre la multitud había hambre y enfermedad. Y el final del texto muestra como resultado que hay abundancia, que la acción de Jesús fue de tal magnitud, produjo tal milagro, que todos comieron y quedaron saciados.
la compasión que Jesús mostró por esta gente que padecían enfermedad y hambre, el Señor en su misericordia los sació. Los signos de la muerte ya no tienen la última palabra. Se produce una nueva palabra, un nuevo gesto, una nueva propuesta. La experiencia de compartir proporciona un espacio para la vida en el contexto donde está el sufrimiento y el hambre. Las características de este Dios que se compadece de su pueblo señalan el rumbo y la misión que la Iglesia tiene que tomar. La Iglesia tiene que estar al servicio de aquellos que sufren, de aquellos que sufren enfermedad, que sufren hambre, que sufren marginación. Es a ellos a quien tiene que ir la Iglesia. Jesús, como decíamos, se compadece y nos señala el rumbo. Él no acepta la sugerencia de los discípulos que decían que cada uno se vaya a su pueblo. Es decir, que nosotros digamos como iglesia, bueno, que cada uno se alimente como quiera, porque tenemos que hacernos cargo nosotros. Él no. Jesús le ordena, ustedes deben de comer, ustedes ayúdenlo. El milagro no es cuánto se comió, sino cómo se comió, de lo poco que había. Sin embargo, en las manos de Dios produjo abundancia. Cuando Jesús ordena a la muchedumbre que se acueste sobre la hierba, se encontraba en un escenario similar a los campamentos de refugiados, donde uno ve que hay miles de personas esperando que lleguen los camiones con alimento. Es decir, es el corazón que el Señor quiere de nosotros, que podamos ayudar en la escasez y en la crisis. Queridos hermanos, es en esta circunstancia en que irrumpe la gracia de Dios, cambiando el sentido común, creando nuevas posibilidades. Prácticamente desde la nada hace que todos queden satisfechos. Desde la nada surge la bendición y se llenan las canastas. La gracia no solo nos sana en nuestros fueros íntimos, sino que abre espacio de nuevos vínculos que manifiestan la plenitud que Dios ha sembrado en su creación. Los pocos panecillos y los peces, tocados por la gracia de Dios, dan lugar a un milagro, dan lugar a un vínculo entre Dios y las criaturas, pero también entre las criaturas, dentro de cada uno de nosotros, y nos vinculamos con nuestro hermano. Queridos hermanos, quiero terminar con la frase: comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 canastos llenos. Este ejemplo no es algo del pasado, no es algo que haya sucedido hace miles de años atrás, sino que es algo presente. Porque hay muchas iglesias y damos gracias a Dios porque dentro de todas ellas estamos nosotros compartiendo
la gracia de Dios, con comedores donde estamos alimentando a miles de personas a través de todo Chile. Eso es lo que quiere el Señor de nosotros. Si yo no puedo cocinar, puedo compartir de lo que me hace falta con aquellos que nada tienen. Que Dios bendiga las manos de esas mujeres y hombres que se han dispuesto a alimentar a esta multitud que está sufriendo. Que Dios bendiga las manos de aquellos que han entregado su vida para sanar la enfermedad que está en este instante mermando nuestra población. Que Dios nos ayude para que cada uno de nosotros sienta la misericordia en lo más profundo de su corazón y se levante dispuesto a compartir aún de lo que le hace falta. Hermanos, el Señor dijo, vayan ustedes, atiéndanlos ustedes, ayúdenlos ustedes, y que Dios nos ayude para que así sea, para que tengamos un corazón generoso, dispuesto a compartir con Dios la gracia que permanentemente nos está dando. Que el Señor sea con nosotros y que así sea. Amén. Queridos hermanos, después de haber escuchado la palabra de Dios, ahora dispongámonos para participar de la cena del Señor. Dios nuestro, sé con nosotros en este instante en que nos aprontamos a cumplir con el sacramento que tú nos mandaste a realizar. Permite que al hacerlo, cada uno de nosotros pueda salir lleno de tu presencia y fortalecido nuestros espíritus. Por Jesucristo nuestro Señor te lo pedimos. Amén. Amén. El Señor sea con ustedes. Contigo. Y contigo. Arriba los corazones. Nos levantamos al Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo darle gracias y alabarlo. En verdad es digno, justo, saludable, siempre en todas partes. Padre que todo lo puede, creador del cielo y de la tierra. Dios de gracia, como tu Hijo amado alimentó a los hambrientos con los panes y los peces que le fueron ofrecidos, que nunca retengamos lo que creemos que es nuestro, sino que en gratitud a ti compartamos con otros los dones que son generosamente dados por ti. Por Jesucristo, el pan de vida, nuestro Señor. Amén. Padre Santo, bondadoso, por tu amor nos hiciste para ti, y cuando pecamos y quedamos esclavos del mal y de la muerte, por misericordia enviaste a Jesucristo, tu Hijo único y eterno, para compartir nuestra humanidad, para vivir y morir como uno de nosotros, y así reconciliarnos contigo, el Dios y Padre de todos. Él extendió sus brazos sobre la cruz y se ofreció obedientemente a tu voluntad en sacrificio perfecto por todos los seres humanos. En la noche en que fue entregado al sufrimiento y a la muerte, nuestro Señor Jesucristo tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos.
tomen y coman, este es mi cuerpo entregado a ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Después de la cena, tomó la copa de vino y dando gracias se la entregó a sus discípulos y dijo: beban todos de ella. Esta es mi sangre del nuevo pacto, derramada por ustedes y por muchos para perdón de tus pecados. Siempre que beban, háganlo en memoria de mí. Padre, en este acto de alabanza y de acción de gracias, celebramos el memorial de nuestra redención, recordando su muerte, resurrección y ascensión. Te ofrecemos estos dones de pan y de vino. Santifícalos con tu espíritu, y así serán para tu pueblo y el cuerpo y la sangre de tu Hijo, santa comida y la santa bebida de la nueva vida que en Él no tiene fin. Amén. Queridos hermanos y hermanas, los dones de Dios son para el pueblo de Dios. Tómenlo en memoria de que Cristo murió y alimentándose de Él en sus corazones con fe y agradecimiento, háganlo en este instante. Les pido a los padres que ofrezcan el pan y ofrezcan el vino, por favor, a sus hijos y a sus miembros de la familia. Es mi galleta. Tomad y comed del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que fue entregado por ti, y sed agradecido. Les pido a los padres que sirvan el vino ahora para compartir la mesa. La sangre de nuestro Señor Jesucristo, que fue derramada por ti en la cruz, te limpie de todo pecado y te conceda la vida eterna. Tomad y bebed. Vamos a orar para levantar la mesa. La pastora Ingeborg va a hacer la oración. Querido buen Dios, tus hijos en esta mañana muy agradecidos porque nos dan la oportunidad de ser tu pueblo que se ha reunido para escuchar tu voz y a la vez poder participar de este sacramento. Te pedimos que Él haga vida en nosotros y que podamos también nosotros compartir con otros este mensaje de amor, este mensaje de entrega que tú nos has dado. Bendícenos, Señor, y ayúdanos a que podamos ser como tú quieres que seamos. Que tu bendición quede sobre cada familia, sobre cada niño y adulto que hay en este momento reunidos en tu nombre. Que tu bendición, que es la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos siga acompañando y podamos seguir bendiciendo a otros a través de este sacramento. Por Cristo nuestro Señor te lo pedimos. Amén y amén. Amén. Continuamos, hermanos, con nuestra liturgia. Hermanos, para terminar,
queremos compartir con ustedes un arreglo musical que hemos preparado con mucho cariño, en tiempos donde muchas veces vemos transgredidos los derechos de los niños. Pidamos a Dios para que seamos una sociedad con más amor y preocupación por los niños, niñas y jóvenes de nuestro país y del mundo. Que canten los niños, que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz. Yo canto para que me dejen vivir. Yo canto para que sonría mamá. Yo canto porque sea cielo azul. Y yo para que no me ensucien el mar. Yo canto para que respeten la flor. Yo canto porque el mundo sea feliz. Yo canto para escuchar el calor. Que canten los niños, que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz. Yo canto para que sea verde jardín. Yo para que no me apaguen el sol. Yo canto por el que no sabe escribir. Y yo para el que escribe versos de amor. Yo canto para que se escuche mi voz. Y yo para ver si les hago pensar. Yo canto porque quiero un mundo feliz. Y yo por si alguien me quiere escuchar. Que canten los niños, que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz. La 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 Señor, después de haber estado compartiendo los unos con los otros, de haber escuchado el Evangelio,
de habernos sentado a la mesa para compartir la Santa Cena, nos disponemos ahora a volver a nuestros quehaceres diarios. Al hacerlo, rogamos que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea derramada sobre nuestras vidas. Amén.